Hola amigos, me pide María Eugenia Sánchez Yuste que os hable sobre mi vocación. La verdad es que la vocación primera de todo cristiano es el ser amado, el ser escogido de una forma muy misteriosa en el bautismo y ser acompañado toda la vida de una forma privilegiada. Ahora bien, a cada uno le toca en un lugar distinto. Hay sacerdotes, hay laicos, hay casados y en realidad la vida entera constituye una vocación, particularmente si uno no elige la circunstancia. Es mi experiencia reciente que cosas tan duras como la enfermedad de un hijo pueden constituir un espacio de gracia increíble. Y como dice un amigo mío, cuando tú no eliges lo que te está pasando, es más fácil abandonarse en las manos de Dios, porque es un signo de otra cosa. Bueno, yo sí quisiera contaros que en lo que a la radio se refiere, lo que yo he concluido con el paso de los años es que cada mañana debo entrar en mi lugar de trabajo consciente de que es un espacio sagrado. Sí, un espacio sagrado. O sea, entro en la radio, entro en la redacción con la conciencia de que entro en un templo y que lo que allí acontece es un diálogo entre el Señor y cada uno de nosotros. Y cuando hablo con el equipo, hablo mucho de la responsabilidad que nos incumbe. En Antena, por ejemplo, acontecen cosas increíbles, ¿no? Personas que nos llaman y que se han convertido al cristianismo por escuchar la radio, o personas que se han sentido acompañadísimas o aconsejadas en uno u otro aspecto, incluso personas que en el último tramo de su vida nos han preferido para sentirse sostenidas. Qué responsabilidad, ¿verdad? Hombre, te sientes aligerada en el sentido de que ciertamente eres consciente de que te equivocas todo el tiempo, que dices y haces barbaridades, pero que deseas que sea de otro modo, que colocas tu corazón en las manos del Señor y le pides al Espíritu Santo que se exprese a través de tu trabajo. Yo creo que esta conciencia de que el trabajo de cada uno, la cabina de un taxi, de un camión, un quirófano, un tribunal, constituye un espacio sagrado, es muy hermoso. Es realmente una forma de redescubrir la propia vocación. Yo no sé si os habéis dado cuenta, voy a ir bajando porque es que aquí, no sé si os habéis dado cuenta, de todas maneras, el despliegue que han hecho esta gente, de traer gente, bueno, lo hemos visto antes, Fernando Simón, el de las vacunas, digo, joder, o sea, ¿cómo se lo han currado? Pero es que ahora va a hablar Florentino Pérez. Digo, esto tiene que ser del obispo, que es del Madrid. Digo, jolín, ¿cómo se nota ahí que ha dicho, no, que vaya Florentino, porque... Y digo, yo, claro, yo hablando, digo, pero bueno, don José Luis, digo, a lo mejor ha barrido para casa, digo, Florentino Pérez. Luego ya me han dicho, no, es una cosa más terrenal, porque es Tino Pérez, de Zamora. Digo, Zamora, ¿me vas a hablar a mí de Zamora? Con lo que tengo yo ahí, que no sé si te lo he comentado antes, mi mujer es de Zamora, pero de Zamora a Zamora, ¿eh? O sea, de que en mi casa hay ajos por el pasillo, ¿eh? Que en mi casa vamos andando y yo le digo a mi mujer, ¿te gustan estos platos? Y me dice, 3 que sí, 2 que no. Esto es una broma muy de zamoranos, pero que mi mujer es muy de Zamora. Muy de Zamora, los de Zamora son muy de Zamora. Que tú les dices, eres de Zamora, y te dicen que sí. Así enfadados. La mejor Semana Santa del mundo. Y dices, que no te he dicho nada. Tranquilos los de Zamora. Florentino Pérez, Tino. Levántate un momento, Tino, para que te vean un momento la cara. Que es que dice que lleva 18 años siendo cura. Digo, que empezó a los 15. Ahora siéntate que... Digo, pero bueno, siempre muy vinculado con pastoral, por lo que he visto, con pastoral juvenil y con pastoral vocacional. O sea que para este congreso, perfecto. Ha estado, en Zamora, ha estado de arcipreste, ha estado de profesor de secundaria, ha estado también en Benavente, luego también de hecho sigues estudiando en Roma, luego está de director.
Bueno, tiene unas cosas, director de la subcomisión en la conferencia episcopal del rectorado de... yo qué sé qué. Porque es que montáis unos nombres, obispo, que lo flipas, digo. O sea, ¿qué dices tú? ¿Pero qué es director del seminario? El mariachi de los seminarios. El mariachi de los seminarios. Auri, tenemos que ir. Tenemos que ir porque ahí tenemos que ir. No, nos va a gustar. Bueno, pues creo que tiene preparada una ponencia que nos va a interesar muchísimo sobre el tema de vocaciones. Viene de Zamora. Tú has venido acompañado de un compañero que ha venido también de Valencia. Están que lo queman en Valencia. Están ahí en Valencia, ahí. Bueno, ahí dices alguna gracia sobre San José y no fallas. Claro. Mira, para el de Valencia, ¿cómo se llama, caballero? JB, como me encanta. Claro, si viene de Valencia, pum, pum, pum. JB. Pues nada. Y Valentines se ha quedado en casa. Madre mía. No, pues muy bien. ¿Tú sabes con quién te juntas, Florentino? Oye, qué bonito. Mira, JB. Cuando mis hijas cuando las... Oye, papi, ¿qué tal hoy? Ha venido de Valencia JB. Mira, JB. Y me dicen, eso no puede ser. ¿Cómo? Sí, no. Mis hijas dirán que JB no. Pero mi mujer dirá, y yo haré, no, chan. El pijo lo estáis haciendo vosotros. Bueno, yo creo que para distendir un poquito, que llevamos una tarde de trabajo interesante, vamos a recibir con todo el cariño y con un fortísimo aplauso a Tino Pérez, que nos va a dar una magnífica conferencia. Tino, todo tuyos. Muchas gracias, Martín. Mi abuela seguro que estaría encantada de conocerte. Y me gustaría presentaros JB, vente para acá, porque yo creo que también es de agradecer muchísimo el esfuerzo que está haciendo, ha venido expresamente como coordinador del Servicio de Pastoral de la Vocación de la Conferencia Episcopal Española. Él es nuestro jefe, es nuestro capo, y ha querido hacerse presente pues para expresar de algún modo pues lo contentos que estamos de esta iniciativa que habéis tenido de montar este lío. Esto es lo que realmente revitaliza la Iglesia local, ¿verdad? Y nos ayuda a tomar conciencia de la necesidad que tenemos de cuidarnos los unos a los otros como llamados, ¿verdad? No sé si quieres decir algo, JB. Simplemente saludaros, estamos muy contentos de que la diócesis de Salamanca en este momento recoge la herencia del Congreso de Vocaciones de hace un año y lo está llevando pues a vuestras parroquias, comunidades, a esta realidad tan chula como es la diócesis de Salamanca. Lo dijimos en un vídeo para agradecer que el himno que se ha compuesto para estos días y para motivar este encuentro va a ser el himno también o la canción vocacional que anime a todas las diócesis en España en la próxima Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Gracias, espero que lo estéis pasando bien. Y Tino, un fuerte aplauso. Gracias, JB. Y muchas gracias a todos los que habéis montado este lío, pues por contar con nosotros también. En primer lugar, a don José Luis, la cabeza de esta iglesia, y también al equipo, la mesa de las vocaciones, ¿verdad? Que habéis trabajado intensamente para que todo salga así de bien. Pues bien, me gustaría comenzar con una pregunta, para conocernos un poquito mejor. Yo llego de fuera y demás, no nos conocemos del todo, algunas caras sí que me resultan familiares, porque aquí pasé 7 años de mi vida en Salamanca cuando era seminarista. Pero a ver, que levanten la mano todos aquellos que
en algún momento de su vida se hayan experimentado, se hayan descubierto llamados por Dios. Que levanten la mano. No, todos no levantan la mano, ¿eh? Bueno, menos mal, porque esto es un congreso de vocaciones, ¿verdad? Malo sería que no estuviese aquí representadas pues todas las vocaciones que tenemos en la Iglesia, ¿verdad? Los laicos, los matrimonios, los sacerdotes, la vida consagrada. Y os voy a hacer otra pregunta ahora. Muy bien. ¿Cuándo fue la última vez? Esto es para que lo penséis cada uno y después ya lo habláis con vuestro acompañante espiritual. Pero ¿cuándo fue la última vez que te dejaste sorprender por tu vocación, por la llamada? Es decir, ¿cuándo fue la última vez que sentiste que tu vida seguía siendo una llamada y no simplemente algo del pasado o algo que tiene que ver con las cosas que tienes que hacer? ¿Cuándo fue la última vez? Piensa un poco. Porque el Congreso de Vocaciones que tuvimos el año pasado, el Congreso Nacional, nos ha recordado algo muy sencillo, pero que a la vez es realmente importante y profundo. Y es que la vocación no es solo aquel momento, a lo mejor un poco lejano para algunos, en que un día sentimos que Dios nos llamaba. No es un episodio pasado de nuestra biografía. La vocación pertenece al modo mismo en que Dios se relaciona con el ser humano. ¿Cómo crea Dios? Si acudimos a la Biblia. ¿Cómo crea Dios? Llamando a la vida, ¿verdad? ¿Cómo salva Dios? ¿Cómo salva Dios? Llamando. ¿Cómo desarrolla y conduce la historia? Llamando. Por eso la vocación es la forma concreta en la que acontece la vida cristiana. Hoy, no ayer, hoy. Es la forma en la que se desarrolla la vida cristiana, porque la vida cristiana nace como una llamada y se desarrolla como una respuesta, ¿sí o no? Por el bautismo, de hecho, cada cristiano, cada uno de nosotros, nos descubrimos como alguien llamado por el bautismo. ¿Llamado a qué? A la comunión con Cristo, que es lo que podemos entender como santidad, a la comunión con Cristo. Es lo que podemos hablar de la vocación. Todos estamos llamados a la misma vocación. Todos en la vida por el bautismo tenemos la misma meta, que es unirnos cada vez más intensamente a Jesús. Pero además, todos por el bautismo somos llamados a determinadas formas de vida, que es lo que llamamos como vocaciones. La diferencia entre la vocación y las vocaciones. Y estamos llamados todos nosotros a una misión concreta dentro del pueblo de Dios. Por eso, queridos amigos, la vocación no pertenece a algo del pasado. La vocación pertenece al presente de Dios, que sigue llamando hoy. Sin embargo, cuando la vocación la entendemos así, pues reduciéndola a cosas que tenemos que hacer, entonces es posible que la vida cristiana se nos vuelva incluso pesada y poco a poco se va instalando a veces en la rutina. Nuestra vocación particular a veces se convierte, decía el Papa Francisco, que un cristiano no se puede permitir el vivir con cara de pepinillos en vinagre. ¿Y cuántas veces nos dejamos arrastrar por la rutina? Sin embargo, cuando la vocación vuelve a ser lo que realmente es decir, una llamada, entonces algo por dentro, algo en el corazón, en el interior, llamadlo como quieras, se despierta. Y entonces la vida vuelve a encenderse. Se chisca, que dirían en mi pueblo. Por eso el Congreso ha querido volver a colocarnos delante una pregunta sencilla, pero importante. ¿Para quién soy?, nos decía el Congreso Nacional, y vosotros lo habéis traducido muy bien. ¿Vivo para quién? No simplemente qué hago
con mi vida. No simplemente qué hago con mi vida, sino para quién vivo. Me gustaría poneros un fragmento de una película que es posible que hayáis visto, La Misión, ¿verdad? Vamos a verla y después comentamos un poquito. Hataya ko sima. Hataya ko sima. Deu abi sincero si bari. Numa jiwa ko mana deu ma dia wa ra ko ma kana sin. Guardaro. Wa ta tu ma pun wa ru nu pa ko. Mas numar. Qué bonita esta escena de La Misión, ¿verdad? Dicen que está basada en la vida de San Alfonso Rodríguez de Zamora. Este es el minuto publicitario. ¿Cómo iba a pensar este jesuita que esa melodía iba a resonar en lo profundo de la selva, ahí perdidos en el mapa, en medio del mapa, ¿verdad? Y es que yo creo que esta escena representa bien lo que significa la llamada de Dios en nuestra vida, que sigue resonando allí donde menos lo esperamos y sigue sorprendiendo, ¿verdad? Como esta melodía. Por eso yo creo que el problema de la Iglesia hoy no es que falten respuestas vocacionales. El problema yo creo que muchas veces es que a veces hemos olvidado que nuestra vida sigue siendo vocación. Sigue siendo llamada, que en nuestra vida, por muy cafres que nos sintamos a veces, sigue resonando la llamada de Dios. Y por eso está genial este congreso. Está fenomenal porque este congreso
ante todo, yo creo, antes tomando el café, lo constataba con algunos de vosotros, este congreso está siendo sobre todo una experiencia de iglesia, ¿sí o no? Una experiencia de iglesia. Pero pensándolo bien, más que una experiencia de iglesia, este congreso está siendo una fiesta del Espíritu, ¿sí o no? Una fiesta del Espíritu. ¿Y qué falta nos hacía tener una fiesta del Espíritu? ¿Verdad? Porque muchas veces cuando hablamos de vocaciones, enseguida pensamos en problemas pastorales, que nos faltan curas, que no hay consagrados, hay las familias, ¿dónde están las familias? ¿Verdad? Faltan respuestas. Y poco a poco la cuestión vocacional termina reduciéndose a un problema que hay que resolver. Pero ¿las vocaciones son un problema? Es una pregunta. No, no son un problema. Este congreso nos invita a cambiar la mirada, a mirar la realidad vocacional no como un problema pastoral, sino a volver a contemplar esta realidad como lo que es en su raíz, un don del Espíritu para su iglesia. Estos son las vocaciones. Porque tengámoslo claro, amigos, la vocación no es algo que la iglesia crea. La vocación nace del Espíritu. Es el Espíritu quien suscita el deseo de entregar la propia vida. Es el Espíritu el que suscita preguntas en nuestro interior, el que abre caminos, el que conduce la historia de cada uno de nosotros, de todas las personas. Y claro, cuando esto se vive como un don del Espíritu a su iglesia, entonces cambia completamente la perspectiva. Porque en nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestro mundo nos ha acostumbrado a pensar la vida como un proyecto que yo me construyo, yo mime conmigo, yo elijo todo en mi vida. Sin embargo, el Evangelio de Jesús nos propone algo distinto, nos invita a mirar la vida como un don, algo que recibimos y que recibimos para que se convierta en un don para los demás. Por eso el Congreso Nacional insistía en algo que es muy importante. La vocación no es ningún añadido a la vida cristiana, sino la forma concreta en que la vida cristiana se desarrolla. Porque el cristiano, sobre todo, ¿sabéis quién es? Alguien llamado y amado por Dios. Y porque nos ama, nos llama y nos envía. Por eso la pregunta vocacional no es primero una pregunta sobre las cosas que tenemos que hacer. Es una pregunta sobre quiénes somos ante Dios. ¿Quién soy yo ante Dios y quiénes somos todos como iglesia ante Dios? Y aquí aparece una intuición que es muy importante. La vocación no consiste, ya lo hemos dicho, en hacer cosas. La vocación implica siempre dos realidades inseparables: lo que somos y aquello a lo que estamos llamados. Descubrir quién soy ante Dios y para quién está hecha mi vida. Porque toda vocación cristiana, sea cual sea, tiene esta estructura. En primer lugar, una identidad recibida. Y en segundo lugar, una misión, ser y misión. Esto es lo que construye realmente la vocación, cualquier vocación. Por eso el Congreso Nacional ha querido subrayar algo más todavía, y es que la vocación no es solo, incluso ni primeramente, una cuestión de una relación entre Dios y yo, que a gustito estamos, Dios y yo juntitos, ¿verdad? Siempre, cualquier vocación acontece dentro de un pueblo, dentro de una comunidad, porque sí, Dios llama personalmente, pero nunca llama aisladamente, nunca llama aisladamente. Vamos a hacer otro pequeño ejercicio antes de que os durmáis. Esto, pensad, así, cerrad los ojos si queréis y pensad en vuestra historia vocacional, en vuestra propia historia vocacional.
Y pensad en una persona que ha influido en vuestro camino, en vuestra historia. A lo mejor un cura, una religiosa, vuestros padres, tal vez, algún catequista, un amigo, qué sé yo. Pensad. ¿Podéis identificar a alguien concreto? Quienes podéis hacerlo, levantad la mano. ¿Ha habido alguien en vuestro camino vocacional? Claro, esto es muy revelador, que levantéis casi todos, o todos, a lo mejor hay algún vergonzoso. Esto es muy revelador, porque significa algo muy sencillo, y es que tu vocación no nació sola, no nació aisladamente. Siempre hubo alguien que te lanzó una pregunta, ¿verdad? Una inquietud, un testimonio que te acompañó en tu proceso. Pero es que las vocaciones nacen en el pueblo de Dios, nacen en la comunidad cristiana, en la comunidad eclesial, nacen gracias a la fe de una familia en casa, o a la vida de la parroquia, o por el testimonio de un sacerdote, o en la alegría de una comunidad cristiana. Ahí es donde nace. Vamos a ver otro vídeo. Para los que seáis frikis como yo, os va a gustar esta escena. ¿Se acuerda de la comarca, señor Frodo? Será pronto primavera. Los huertos estarán todos en flor. Y en la Avellaneda los pájaros tendrán listos sus nidos. Comenzará la siembra estival de la cebada en los bancales. La degustación de las primeras fresas con nata. El sabor de las fresas lo recuerda. No, Sam. No recuerdo el sabor de nada. Ni el arrullo del agua, ni el tacto de la hierba. Me hundo en la oscuridad. Siento que no hay nada entre la rueda de fuego y yo. Ahora le veo con los ojos despiertos. Entonces acabemos con él. De una vez por todas. Vamos, señor Frodo. Cargar con el anillo no podré. Pero sí cargar con usted. ¡Vamos! Gran escena esta de Sam cargando con Frodo, ¿verdad? Esta es la vida de la Iglesia. Esta es la relación de las vocaciones. Probablemente yo no puedo cumplir tu misión porque la misión para la que Dios te ha llamado a la existencia es tuya, pero sí que puedo cargar contigo y tú conmigo. La vocación de cada uno realmente es un regalo para todos. Cada vocación es única, es verdad, pero ninguna vocación es autosuficiente. Ninguna vocación es autosuficiente y la vocación de todos sostiene la vocación de cada uno. Por eso la ponencia final del Congreso Nacional utilizaba una expresión muy hermosa, bonita, que es la Iglesia, una familia vocacional. No es simplemente esto una frase bonita, que quede bien así como titular, ¿verdad? No es una frase bonita, es una afirmación profundamente teológica, porque significa que la vocación no es solo un asunto personal. La vocación pertenece a la forma misma en la que la Iglesia existe. Es una familia vocacional. Por eso el Concilio Vaticano II definía a la Iglesia precisamente así: el pueblo de Dios convocado, es decir, llamado por el Señor. Pueblo de Dios convocado por el Señor. Convocar quiere decir esto, llamado con.
Y esto significa algo muy profundo, y es que las vocaciones en la Iglesia no son caminos paralelos, ni trayectorias independientes que avanzan cada una por su lado. Cada vocación ilumina a las demás. Los laicos, los sacerdotes, los religiosos, los matrimonios, no somos caminos paralelos, amigos. Somos caminos complementarios, pero más aún, porque complementario quiere decir, pues eso, que lo que no tienes tú, lo pongo yo, que vamos juntos, ¿verdad? Somos caminos recíprocos, que es mucho más que ser complementario. No existimos solo unas junto a otras, existimos unas vocaciones para las otras. Eso es lo que quiere decir la reciprocidad. Somos recíprocos, somos para el otro, para los demás. Esto es como una orquesta. Ahora vamos a tener un concierto maravilloso. No sé si están por ahí los SEMA. Están ensayando. Están ensayando. Vosotras sois familia, ¿o no? Pues ahora vamos a tener un concierto estupendo. Claro, en una orquesta, en un grupo, cada instrumento, cada cantante es distinto, tiene una tonalidad de voz, ¿verdad? Pero la música, ¿cuándo aparece? Cuando tocan juntos, ¿verdad? Así ocurre también en la Iglesia. Cada vocación en el fondo refleja como un ángulo, como una parte del rostro de Cristo, ¿verdad? Los laicos, a ver, que levanten la mano los laicos. Así me gustan los laicos. Vosotros anunciáis el Evangelio en las estructuras del mundo, ¿verdad? Anunciáis en la vida cotidiana el reino de Dios. Dentro de vosotros, de la vocación laical, los matrimonios. ¿Cuántos de vosotros estáis casados? A ver. Los matrimonios muestran con vuestro amor, reflejáis cómo Cristo ama a su Iglesia. La vida consagrada, religiosos y religiosas, consagrados, vosotros con vuestra vida nos recordáis a todos los demás, a todo el pueblo de Dios, que Él es el único absoluto de la vida humana, ¿verdad? Dios es nuestro absoluto. Los obispos, que levanten la mano los obispos. Los presbíteros. ¿Dónde están los presbíteros? Los diáconos. ¿Hay aquí algún diácono? A ver, los diáconos, que casi nunca nos acordamos de vosotros. Un aplauso a estos diáconos. Obispos, presbíteros, diáconos, hacemos presente y visible a Cristo Pastor, que nos reúne, nos alimenta, nos acompaña, nos sirve a través de los diáconos, ¿verdad? Claro, pero ninguna vocación de los que hemos levantado la mano, todas estas vocaciones que somos un poco representativas de las vocaciones de la Iglesia, ninguna vocación aisladamente agota el misterio de Cristo, ¿verdad? Ninguna lo representa plenamente, sino que cada una lo refleja desde un ángulo particular. Solo cuando las vocaciones nos reconocemos mutuamente, cuando nos enriquecemos, cuando nos sostenemos como Sam a Frodo, cuando nos sostenemos recíprocamente, la Iglesia muestra el rostro verdadero de Cristo. Solo entonces. Y aquí, si esto es verdad lo que estoy diciendo, ¿vosotros lo creéis? Si esto es verdad, entonces aquí aparece una consecuencia muy importante. Porque si la Iglesia es verdad que es una familia vocacional, entonces las vocaciones no son la responsabilidad de unos pocos, la responsabilidad de algunos. Porque la vocación no ha nacido, yo creo, en ningún despacho parroquial, ¿verdad? No nace ahí. ¿Dónde nacen las vocaciones? En la vida de la Iglesia, no en los despachos parroquiales. Como decía el Congreso Nacional, la cultura vocacional no se transmite por discursos. ¿Sabéis cómo se transmite la cultura vocacional? Por contagio. Es el único contagio que puede transformar positivamente
la vida de una persona. Las vocaciones nacen especialmente cuando alguien vive su propia vocación con verdad y con alegría, con pasión. Cuando un sacerdote vive su ministerio con pasión, entonces es fuente de otras vocaciones. Cuando un matrimonio muestra que el amor fiel hoy todavía es posible. Cuando una persona consagrada deja ver que Dios puede llenar de sentido una vida entera. O cuando un laico vive su fe en medio del mundo con coherencia y con alegría. Entonces, esa vocación vivida es contagiosa. Es contagiosa. Porque las vocaciones realmente nacen así, cuando alguien propone una pregunta, cuando abre un horizonte, cuando ofrece una manera de acompañar, cuando despierta una inquietud o simplemente cuando dice a un joven, oye, bonito o bonita, yo creo que Dios tiene un sueño para ti. Voy a haceros dos preguntas muy sencillas. A ver, que levante la mano los que de manera más o menos habitual rezan por las vocaciones. No son muchos, ¿eh? Rezan por las vocaciones. Eso está muy bien porque al final las vocaciones siempre nacen de la oración de la Iglesia, ¿verdad? Pero os hago otra pregunta. En el último mes, ¿a cuántas personas, o especialmente jóvenes, le has dicho, oye, ¿y si el Señor te está llamando a no sé qué? ¿Cuántos de vosotros lo habéis hecho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, y el señor obispo también. Por aquí también. Claro, yo creo que aquí aparece un poco el cambio pastoral que necesitamos, tal vez. Durante mucho tiempo hemos pensado que la pastoral vocacional es tarea de otros, ¿verdad? Del seminario. Fernando, ¿dónde está Fernando que no lo veo al rector? Es cosa del seminario, es cosa del delegado de vocaciones o de la mesa de vocaciones. Esto de las vocaciones ya están estos que lo hacen todo, ¿verdad? O de los colegios religiosos o de la pastoral familiar. Pero este congreso que estamos celebrando lo que nos recuerda es algo distinto, y es que la pastoral vocacional es tarea de toda la Iglesia, es tarea de todos nosotros. ¿Por qué? Porque es una dimensión constitutiva de la pastoral, la vocación. De ahí que el Congreso Nacional nos dejara una expresión muy sencilla, pero contundente. Todos por todos. Todos por todos. Que no es un lema solo, ¿eh? Es casi una forma nueva de entender la Iglesia. Todos por todos. Y significa algo muy concreto, significa que cada vocación cuide de las demás. Que los sacerdotes nos sintamos responsables de ser armonizadores de carismas y despertar todas las vocaciones de la Iglesia. Que las familias cristianas, los que estáis aquí, los que no han venido porque no han podido, ayuden a sus hijos a escuchar la llamada de Dios. Que las comunidades religiosas sigan mostrando que una vida totalmente entregada es posible. Que los laicos y laicas vivan su fe con una alegría capaz de suscitar interrogantes, preguntas, inquietudes. ¿Y este por qué vive así? Y significa también que cada comunidad cristiana, cada parroquia, cada movimiento, cada grupo se convierta en un lugar donde puedan hacer una llamada, un lugar donde se reza, un lugar donde se acompaña, donde se propone el Evangelio respetando la libertad de cada uno, donde un joven puede plantearse seriamente una vida delante de Dios. Porque en la Iglesia muchas vocaciones han empezado precisamente así, con alguien que creyó que Dios podía tener un sueño para el otro. Para concluir, creo que el Congreso de Vocaciones que celebramos el año pasado, nacional, nos ha recordado algo muy importante que nos recuerda este Congreso en Salamanca. Que Dios sigue llamando,
Hoy, aquí, en nuestra iglesia, Dios sigue llamando, pero Dios siempre llama a través de alguien. Dios se sirve de mediaciones. Tal vez una palabra, un testimonio, una invitación. Pensad en vuestra propia historia personal. Quizá Dios en este momento está esperando a que hagas esa pregunta a alguien. La Iglesia creo que será verdaderamente vocacional cuando cada uno viva con alegría su propia vocación, pero ayudando a los otros a descubrir la suya. Esto es lo que significa todos por todos. Señor Cruz, ¿se ha perdido? ¿Qué tengo que hacer para jugar? Señor Cruz, es mejor que no sepa la respuesta a esa pregunta. Bien, como decía, en conjunto metimos un 56% de tiros libres. A partir de ahora, antes de salir de aquí, deberán pagar un precio de salida de 50 tiros libres convertidos para poder irse. Y eso va por todos. Bueno, señor Cruz, para poder jugar en este equipo, me debe 2.500 flexiones y 1.000 suicidios. Ah, y tiene que terminarlos para el viernes. No puede terminar eso, claro que no. Hasta el viernes. El tema de hoy, el ataque. Así me gusta, sí. Tengo una hermana, se llama Linda. Linda es lista, es política. Bueno, en realidad es radical. Linda tiene el pelo a lo afro. Linda es nuestro ataque de bloqueo y corte. Pero antes de eso, vamos a calentar. Vamos a hacer bandejas. ¡Vamos! Venga, a calentar. Vamos, chicos. ¡Todos aquí! Vale, está bien. Venga, todos aquí. Venid todos aquí. Acercaos. Bueno, es todo por hoy. Mañana hay partido, así que descansen esta noche. Y recuerden, corbata y chaqueta mañana. Clyde. Señor Cruz, estoy impresionado por lo que ha hecho, pero no lo ha conseguido. Me debe 80 suicidios y 500 flexiones. Por favor, salga del gimnasio. Gracias, Clyde. Caballeros, nos vemos mañana. Yo haré flexiones por él. Dice que somos un equipo. Si uno sufre, sufrimos todos. Si uno triunfa, triunfamos todos, ¿no? Yo también. Y haré suicidios. Yo también me apunto. Clyde, lleva la cuenta. Y avísame cuando acabe. Esto es un equipo.
Un equipo no depende únicamente del esfuerzo de cada uno. Un equipo nace cuando cada uno carga con el peso de los demás también. Y algo parecido ocurre en la Iglesia. La vocación no es un camino que cada uno recorremos por nuestra cuenta, sino que la vocación se vive dentro de un pueblo donde todos nos apoyamos, donde todos dependemos de todos. Por eso, en esta etapa en la que nos encontramos del post-congreso, y ya termino, os propongo como 3 pistas prácticas para seguir caminando. En primer lugar, ya lo hemos dicho, cuidarnos quienes ya vivimos una vocación concreta. Es necesario vivir con verdad y alegría la propia vocación que ya hemos recibido cada uno. En segundo lugar, otra pista, cuidar el nacimiento de la fe, porque la fe, la vocación nace donde la fe se vive, ¿verdad? No podemos hablar de respuesta vocacional donde no hay una experiencia de comunidad, donde no hay un encuentro con Cristo, donde no hay una vida sacramental. No podemos hablar de vocación. Se necesita cuidar la fe, alimentar la fe. Y en tercer lugar, introducir la pregunta vocacional dentro de nuestra pastoral ordinaria. Perder el miedo a proponer las distintas vocaciones. Porque al final seguir a Jesús no es que merezca la pena, oye, es que merece la vida. Coña. Y esto porque la vocación no es una pastoral más, la pastoral vocacional. Es la forma que tenemos en la Iglesia de ser y de estar en el mundo. Eso es la vocación. Somos vocación, decía antes Paco García en uno de los talleres, ¿verdad? Somos vocación. Pues recordadlo siempre, amigos y amigas, todos por todos. Muchas gracias. Bueno, Florentino, te iba a hacer preguntas, pero es que ha quedado súper claro. Bueno, sí tengo hay una pregunta que me surge y no me puedo quedar con esa duda. ¿Qué son los suicidios en baloncesto? Pues son estas pequeñas carreras que tienes que hacer. Digo, porque solo podrán hacer uno. Sí, sí. Solo tiene... ¿Qué película es esa? Esa película no me acuerdo ahora el título, pero... ¿Cuál? No oigo. El entrenador Carter. Sí, Carter. Sí, el entrenador Carter. Oye, ¿Te ha gustado, Martín? Porque las otras 2 peliculones, pero me ha gustado. Mira, yo, claro, llevo todo el rato escuchándote y digo, a ver qué le pregunto, pero es que me ha quedado clarísimo. De todas maneras, a lo mejor... ¿Eso o que no te has enterado de nada? No, Porque eso me pasa también muchas veces cuando los curas predicamos y no sé qué. Uy, qué bien habla este cura. ¿Y qué ha dicho? No me he enterado de nada. Llevo desde ayer escuchando atentamente todo y me ha quedado clarísimo. A lo mejor voy a decir tengo aquí unos amigos, estoy haciendo un montón de amigos aquí. Menos voy mal. a pedir a Josemi, a Santi y a María que me acompañen, que además creo que tienen una cosita y a lo mejor ellos me pueden ayudar. Por cierto, si hay alguien de prensa, que no lo sé, quiero que no se malinterpreten cosas, porque luego, claro, se ponen a hablar y dicen cosas y dicen, ayer hemos visto al obispo con JB. Pues entonces... Claro, luego dicen, menudo congreso era ese. Dicen, entonces... Santi, yo no sé si vosotros tenéis alguna pregunta que hacerle, porque si vosotros no tenéis alguna... Bueno, lo primero, creo que te van a dar un obsequio mientras recibes este fuerte aplauso otra vez de la gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta vosotros al respecto. Fácil. Pues mira, ya que ha venido Tino y JB también, que conocen un poco la visión de, Tino es de otra diócesis, JB de España, ¿cómo veis? Yo creo que este congreso surge de lo vivido en el Congreso de Madrid, ¿no?, que nos encendió mucho el corazón. Es verdad que esto no se puede hacer
pues todos los años. Pero ¿cómo valoráis también, desde el punto de vista de encender el corazón, que lo necesitamos, que seamos capaces de juntarnos? Porque ese todos por todos que decías, Tino, no es tan fácil luego en el día a día. Muchos de los que estamos aquí no solemos juntarnos muchas veces. ¿Cómo veis vosotros la importancia de ese todos por todos? Bueno, pues es un titular que no solo quedó en una frase, sino que refleja la necesidad de la Iglesia ahora en España. Sí que es verdad que veníamos de experiencias muy positivas que la Conferencia Episcopal puso en marcha con el Congreso del Laicado, el Congreso del Primer Anuncio, pero sí que es verdad que faltaba a lo mejor vernos ya no particularidades o realidades de la Iglesia, sino que todos los que damos rostro a la Iglesia en España, en los pueblos, en las diócesis, en todas las realidades, nos reuniésemos. Es verdad, para tratar una herida, la cuestión vocacional, pero más que buscar medicina en aquel congreso, lo que surgió fue la fiesta. Y esto es lo que queremos que se reproduzca en todo el territorio, en todas las realidades. La fiesta de quienes, llamados y amados, tenemos todavía que decir, que proponer y que invitar. Y sí que es verdad que ¿dónde nace todo esto? Perdón, en la vocación del bautismo. Tanto es así que todas las personas que entraban, las personas que por representación de las diócesis estuvieron en el Congreso hace un año, en el Madrid Arena, todos entraban por una única puerta, que era la pila bautismal. Todos. Y todos salíamos enviados también reconociendo la pila. Lo que estamos haciendo ahora, o lo que estáis haciendo junto con otras muchas diócesis, es no hacer arqueología cristiana, sino irnos al origen de nuestra propia vocación. Y desde ahí nacemos todos, y todos ponemos rostro a la vida de la Iglesia. Donde estemos, lo ha dicho muy bien Tino, todos somos vocación, porque nuestra vida es vocación, y la edad que tengamos siempre será edad para discernir la vocación. Y esto lo hacemos todos por todos. Soy José Beltrán, soy periodista al servicio de la revista Vida Nueva y lo soy por vocación, no únicamente como profesión, porque sí me siento llamado a ser buena noticia y a comunicar la buena noticia con mayúsculas, a pesar de que en nuestro ámbito pues sean muchas las malas noticias, ¿no? Y también incluso vinculadas con la Iglesia que nos toca mostrar, ¿no? Y toca hacerlo desde la honestidad que exige pues este envío misionero que tenemos, pero también desde ese compromiso con la verdad que siempre va ligada al Evangelio. Y es desde ahí desde donde vivo mi ser y hacer cristiano, y lo vivo también pues de una manera muy concreta, ¿no? Pues al estilo Calasancio, ¿no? De la familia de San José de Calasanz, de San Faustino Míguez, desde esa tesonera paciencia y afortunado atrevimiento, y desde lo cotidiano, ¿no? Entendiendo también ese trabajo en los medios de comunicación como una labor pedagógica, sin duda, ¿no? Al estilo del Maestro Jesús, en un mundo y en un momento de la Iglesia en el que quizá nos cerramos en demasía en estar atentos también precisamente a nuestros apellidos. Creo que hoy más que nunca lo importante es nuestro sustantivo, es decir, que no somos de Pablo, ni de Juan, ni de Antonio, ni de Paco, que somos de Jesús. Y desde ahí vivo mi ser bautismal y ese envío al que todos estamos llamados. Hola, somos Fernando González y Rosa María de Castro, profesores de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia y también en bachillerato, en mi caso, en Maristas. Cuando hablamos de educación a veces lo reducimos a una lista de tareas. Explicar, evaluar, corregir, reunirse, y todo eso es cierto, es real. Pero si solo fuera eso, enseñar sería únicamente un trabajo más, y no lo es. Educar es acompañar vidas en formación, es mirar a cada alumno, sea niño, adolescente o joven, y decirle con hechos: tu vida importa, tú puedes aprender, tú puedes crecer. Por eso hablamos de la vocación. La vocación no es solamente un eslogan bonito, no es vivir emocionados todo el tiempo, y tampoco es dar la vida sin límites. Vocación es algo más sencillo y más profundo. Es seguir eligiendo educar. Incluso cuando cuesta, y esto todos los días.
Es mantener el sentido cuando hay aplausos, cuando los resultados tardan, cuando el cansancio aprieta. En la docencia, la vocación sostiene, porque nosotros no trabajamos con cosas, trabajamos con personas, y una persona no es un expediente, ni una nota, ni un problema, es un mundo. Llevamos muchos años enseñando y además en todas las etapas. Por eso importan las metodologías, la organización, la evaluación, pero lo que más huella deja es la calidad humana del educador. Un alumno puede olvidar un tema, pero no olvida a quien le trató con respeto, no olvida a quien le exigió con justicia, a quien le devolvió la confianza, no olvida a quien le sostuvo cuando iba peor. Por eso decimos con claridad y con afecto a quienes enseñáis en todas las etapas, en infantil, en primaria, secundaria, bachillerato, FP o universidad, que vuestra tarea importa y mucho. Incluso cuando parece que es rutinaria o no se ve el fruto. Educar es sembrar y no siempre se ve la cosecha. Pero la vocación te ayuda a volver a sembrar, te ayuda a mirar de nuevo, te ayuda a no rendirte con el que más lo necesita. Este testimonio, como educadores, lo hacemos también como matrimonio, que desde la fe y la vocación se apoya y se motiva y trata de superar las dificultades, pues no estamos solos. Gracias a todos por enseñar, por sostener, por creer en la vocación, en la educación y en el matrimonio. Porque cuando un docente vive su profesión con vocación, no cambia solo una clase, cambia una historia. Muy buenas, un saludo cordial para todos. Tengo entendido que la diócesis de Salamanca ha organizado del 13 al 15 de este mes un congreso diocesano de vocaciones. Y dado que me une a la diócesis diversos sentimientos de gratitud, dado que allí viví un tiempo de mi vida, en la casa de los padres paules, allí en Santa Marta de Tormes, también porque he realizado mis estudios en la Universidad Pontificia de Salamanca y además porque tengo vínculos muy cercanos, muy fraternos con varias de las personas de allí. Quisiera simplemente hacerles llegar mi saludo y la invitación a que puedan vivir intensamente estos días de gracia y de bendición, días en los cuales se profundiza el ser de nuestra vocación cristiana, una vocación que descubrimos arraigada en el misterio de Dios, en su gran amor para con nosotros, pero también una vocación que descubrimos en la medida que la compartimos, la damos, somos misioneros. Que el Señor acompañe estos días de reflexión, de oración, de compartir, y que Él mismo les dé a todos ustedes la alegría y el gozo de sentir que le pertenecen a Él, que son de Él. Un abrazo para todos. Desde aquí, desde Roma, en un día no precisamente soleado, sino un día de lluvia, podéis comprobar, desde aquí, desde la Casa General de los Carmelitas Descalzos, con mucho cariño a Salamanca, a todos los que participáis en el Congreso Diocesano de Vocaciones. Me da mucha alegría saludaros y enviaros un abrazo, mucho ánimo y seguro que mucho fruto para este congreso. Me parece una iniciativa preciosa a todos los que estáis participando en él. Mi recuerdo de Salamanca está lleno de gratitud, lleno de alegría. Fueron los primeros años de mi vida como carmelita. En Salamanca empecé. He vivido en Salamanca 15 años, preciosos años. Y desde aquí, desde Roma, ahora, sirviendo aquí, donde el Señor me llama, me sigue llamando cada día. Siento que estoy iniciando, que estoy comenzando de nuevo mi historia de escucha, de su voz, de su mirada, y quiero expresaros mi alegría. ¿Vivo para quién? Vivo para Él, vivo para mis hermanos, vivo para servir, vivo para querer cada día escucharle y comenzar y nacer de nuevo. Me siento muy feliz, me siento enamorado del Señor, como aquellas frescas mañanas, decía Juan de la Cruz. Pero sobre todo me siento muy feliz porque me siento amado, siento que Dios se ha enamorado de mí
y esta es la alegría de mi vida. Quiero hoy estrenar y renovar con vosotros esta alegría de la mirada de Dios sobre mí y sobre cada uno de vosotros. Enhorabuena por este congreso, por todos los que participáis, por todos los que lo habéis preparado y por los frutos de ese congreso. Que el Espíritu Santo mueva los corazones y nos abra y sople sobre nosotros, sin miedo a que sople, a que nos renueve y sin miedo a que nos enamore. Gracias, un abrazo de corazón y muy unidos. De Roma a Salamanca, mi cariño y mi bendición. Hola, soy Fernando Martínez, catedrático en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca desde hace 35 años. También he ejercido como periodista y he trabajado en distintos ámbitos de la comunicación. Por eso hablar también en este vídeo me resulta muy agradable y cercano a mi propia profesión y a mis propias afinidades. Hablar de la vocación en el mundo actual es algo que me parece muy interesante y necesario. Por supuesto que dentro del cristianismo, dentro del catolicismo, tenemos lo que denominamos una vocación hacia Dios. Dios nos ha creado y espera que volvamos hacia Él en la vida futura. Eso es un camino que tenemos todos. Por una parte, hay algunas personas que han recibido la vocación del sacerdocio, que es muy importante, puesto que los sacerdotes administran la mayoría de los sacramentos. Fundamentalmente, pues nos permiten la comunión y la confesión. Por supuesto, también hay otras personas que reciben una vocación a la vida contemplativa, y es muy importante. Son un gran tesoro dentro de la Iglesia porque rezan por todos nosotros. Los demás también tenemos que rezar por ellos, por supuesto. Y también hay una vocación a la santidad, una vocación a ir hacia Dios en el matrimonio, que es, sin ningún lugar a dudas, algo que hemos recibido la mayoría de las personas, lo cual es muy importante. Y nos está hablando que Dios nos pide que en nuestro trabajo normal, en nuestra vida cotidiana, pues también demos un testimonio de cristianismo, de esperanza, de caridad hacia los demás. Y lo hagamos en nuestro entorno, con nuestra familia, educando también de la manera mejor posible en la fe cristiana a nuestros hijos, a nuestros amigos, y eso es algo realmente importante. Eso es lo que tenemos que pensar en la vocación. ¿Qué es lo que me pide Dios a mí? Podré elegir un estado u otro. Elegir es aceptar la llamada que Dios nos da y acercarme en esa llamada hacia Dios. Creo que es algo bien bonito y sobre lo que además debemos reflexionar todos los días.